Bien, el día de hoy vamos a dar entonces continuidad al tema que estábamos revisando la vez pasada, y es el tema de la escasez y el costo de oportunidad, y platicábamos acerca de las prioridades y necesidades que tenemos que satisfacer primero cuando nosotros llegábamos a una isla desierta, y después preguntarnos, cuando se integran más personas a la sociedad, pues quién va a hacer qué, cómo nos vamos a repartir las tareas, y veíamos entonces el grado de especialización y el grado de ventajas, quién tenía la ventaja absoluta y quién tenía la ventaja comparativa. ¿Alguien nos puede ayudar a recordar cuál es la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa? Yo tengo que la ventaja comparativa es la que renuncia al menor costo y ¿Correcto? la ventaja absoluta la que produce más a simple vista. Exactamente, muy bien. Entonces, la ventaja comparativa es aquella, o la ventaja comparativa la obtiene aquella persona o aquel sector, pues, que renuncia a menos, ¿ok? Cuando a nosotros nos toca hacer una toma de decisiones, generalmente vamos a tomar la elección por aquella que renunciamos menos. Tenemos una pregunta en el chat que dice, no sé cómo verlo. Eh, Está bien, no te preocupes. No te preocupes. Ah, no, otra vez lo mandé aquí. No, no importa. Está bien, no te preocupes. Ok, bien. Entonces, no nos vamos a clavar con el tema de quién producía más canastos y más leños. Normalmente sí nos da tiempo para hacer un ejercicio acerca de eso, pero durante este 4 meses no sé por qué eh, el tiempo ya no me ajustó para hacer ejercicios de eso. Si lo logramos cubrir más adelante, pues estaría genial. Pero bueno, de momento no vamos a ver ejercicios sobre quién produce más y quién renuncia menos, etcétera, ¿no? Pero sí vamos a regresar al tema entonces de la escasez y la elección, donde decimos que el grado de especialización en las sociedades industriales modernas es impresionante. A medida que vamos acumulando conocimientos, la especialización se convierte en una necesidad. Entender la especialización y el comercio servirá para explicar una buena parte de lo que sucede en la economía de nuestros días. ¿Y qué es lo que se trata de aprender de este enunciado? Pues es que cada vez que nosotros nos estemos especializando, vamos a ser mucho más productivos y vamos a generar mucho más pues Producto Interno Bruto para el país, ¿no? Normalmente las empresas buscan desarrollar a sus empleados para que sean cada vez mucho más productivos. Y al principio, cuando nosotros entramos a una compañía, a lo mejor podemos producir un par de objetos o un par de reportes, o no sé si trabajas en un restaurante, pues puedes atender una o dos mesas, pero conforme te vas especializando, cada vez vas a agarrar más práctica y vas a poder atender a lo mejor hasta 5 mesas al mismo tiempo, o puedes hacer diferentes reportes al mismo tiempo, o vas a generar más producto en el mismo periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces, la especialización es súper importante para las industrias y para las empresas, porque de esta manera, a medida que más especializados estamos, pues más podemos generar o más podemos cubrir. ¿Okay? Bien. Eh, Aquí tenemos el ejercicio que de momento nos vamos a brincar. Y decíamos que la ponderación de costos y beneficios presentes y futuros. ¿Qué es esto de la ponderación de costos y qué beneficio nos va a traer al presente y al futuro? ¿Ustedes qué preferirían obtener? Vamos a decir que 500 pesos ahorita o 1,000 pesos dentro de un mes. ¿Ustedes qué preferirían? 2,000 pesos a un mes. 2,000 pesos a un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos como esta noción de que si me logro esperar un poquito, pues voy a tener mucho más rendimiento, ¿no? Entonces, muchas de las elecciones que también tomamos es precisamente a tiempo, ¿sí? O sea, interviene el factor tiempo y algunos beneficios que nosotros esperamos recibir ahora mismo, si los postergamos, podemos tener un beneficio mayor a futuro. O también, por ejemplo, cuando estamos a lo mejor pasando por una etapa de escasez o que sabemos que vamos a tener un gasto fuerte dentro de algunos meses, empezamos a ahorrar y empezamos a gastar menos el día de hoy para tener en el futuro un mejor, vamos, riqueza o mejor
¿cómo se puede decir? Pues alcancía, ¿no? Yo estoy guardando hoy, no gasto el día de hoy, pero el día de mañana que vengan las ofertas, a lo mejor voy a gastar un poco más, ¿no? Entonces, muy a menudo nos encontramos ponderando los beneficios actuales contra los beneficios futuros. ¿Qué es esto? Voy a poner en una balanza, ¿qué me conviene más? Sí, gastar el dinero hoy o ahorrarlo y gastarlo el día de mañana o dentro de un mes, que a lo mejor puedo aprovechar alguna oferta. Aquí también es útil saber sobre el costo de oportunidad. Es probable que si yo gasto ahora mismo, cuando vengan las ofertas en octubre, pues no tenga dinero para gastar en octubre. Entonces, mejor dejo de gastar el día de hoy y empiezo a ahorrar para cuando vengan las ofertas en octubre, ¿no? Entonces, hay que ponderar los beneficios que me representaría el gastar hoy contra los beneficios que me representaría ahorrarlo para gastarlo después. Dice, por ejemplo, si hoy separo ingresos para usarlos en un futuro, obviamente voy a estar renunciando a algunas cosas que podría adquirir el día de hoy. Y a cambio, podría tener ese dinero o puedo tener ese dinero para comprar algo el día de mañana, ¿sí? O ejemplo 2, si decides estudiar el día de hoy en lugar de ir a una fiesta, pues tendrías a cambio la diversión de hoy por el beneficio futuro de una mejor calificación en el siguiente examen, ¿sí? Entonces, hay que ponderar los beneficios que vamos a obtener si yo tomo decisiones el día de hoy. Si tomo decisiones el día de hoy, ¿a qué estoy renunciando? Pero en el futuro, ¿a qué me va a beneficiar? ¿No? ¿O en qué me va a beneficiar? Los bienes de capital y de consumo. ¿Alguien sabe qué son estos, los bienes de capital y los bienes de consumo? ¿O la diferencia entre ellos? No. No. Ok. Los bienes de capital son, perdón, voy a empezar primero por los bienes de consumo. Los bienes de consumo, como tal su nombre dice, son bienes que vamos a consumir, ¿sí? O que vamos a comernos, o que vamos a vestir, o que vamos a utilizar, digamos, frecuentemente o el día de hoy, ¿ok? Y los bienes de capital son los bienes que me van a ayudar a producir estos bienes de consumo. Por ejemplo, un tractor es un bien de capital, porque me va a ayudar a producir bienes de consumo, como puede ser maíz o puede ser alguna cosecha. ¿Okay? Un bien de consumo prácticamente es aquel que lo puedo comer o lo puedo vestir. ¿Okay? Y un bien de capital es aquel que me va a ayudar a generar o a producir más bienes de consumo. Ahora, ¿ustedes qué creen que sea mejor para una economía? ¿Producir bienes de capital o producir bienes de consumo? Bienes de capital, ¿no? Bienes de capital. ¿Qué opinan los demás? Yo Sí, también. también creo que sí. ¿Sí? Ok, pues en realidad un equilibrio entre bienes de capital y bienes de consumo es lo que hace, digamos, a una sociedad o a una economía que esté balanceada y equilibrada. Si solamente produzco bienes de capital, pues no tendré manera de comer o cómo es que voy a producir los bienes de consumo, ¿no? Sin embargo, si solamente me dedico a producir bienes de consumo, eventualmente a lo mejor se me va a echar a perder todos los jitomates que logré producir. ¿Okay? Entonces, el tener una inversión entre bienes de capital y bienes de consumo equilibrada, pues me va a ayudar a generar un Producto Interno Bruto pues mucho mayor, ¿no? Si un país genera muchos bienes de capital, pues obviamente se va a hacer de capital y se va a hacer de bastante dinero, pero va a estar descuidando la parte del consumo interno, ¿sí? O sea, vamos a estar descuidando el qué vamos a comer, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener como ese balance entre bienes de capital y bienes de consumo. Ahora, nosotros sabemos que si invertimos todo en bienes de capital, estaríamos renunciando al 100% de bienes de consumo. Igual, si yo estoy produciendo solamente bienes de consumo, estaría entonces renunciando a producir bienes de capital, ¿no? Por eso es que es importante entender el costo de oportunidad, porque ahora ya vamos a empezar a ver cómo vamos a un país a hacerlo producir, ¿ok? Maestro, Ajá. discúlpeme un poco, ¿me podría dar un ejemplo un poquito más claro para anotarlo? Ahorita, fíjate que precisamente ahorita vamos a meternos a los ejemplos un poquito más claro. Después de ellos, si seguimos con dudas, hacemos otro ejemplo, ¿va? Gracias, maestro. Pero bueno, así como a grandes rasgos, vamos a decir que tú como país tienes 100 millones de pesos. O sea, es muy poquito, pero vamos a decir que tienes 100 millones de pesos.
Si tú como país, como gobernante del país, dices, estos 100 millones de pesos nos los vamos a gastar en manzanas y jitomates. Vamos a producir manzanas y jitomates. Y compramos las semillitas, las regamos, crece el árbol, crecen las plantas, ta, 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 ta. Con esos 100 millones, como ya nos los gastamos en semillas, pues ya no tenemos nada para producir a lo mejor tecnología y exportarla. ¿Sí? Entonces, todo nos lo gastamos en bienes de consumo. Por otro lado, si nosotros como gobernantes o como país 2 decidimos solamente gastarnos este dinero en producir tecnología o bienes de capital, entonces no produciríamos nada de consumo y la pregunta sería, pues, ¿qué comeríamos? ¿No? Porque no le podemos dar una mordida a una computadora. Entonces, hay que tener como ese equilibrio y decir, bueno, de los 100 millones que tenemos, vamos a gastarnos 30 millones, ¿sí? 30 millones en bienes de consumo, en manzanas y jitomates, y los otros 70 los vamos a gastar en tecnología para poderla vender, ¿no? Y entonces estamos haciendo como un equilibrio de nuestro presupuesto y lo estamos invirtiendo tanto en bienes de capital como en bienes de consumo, ¿sí? Si yo, bueno, me estoy brincando una parte. Vamos a leer lo que dice aquí. Acumular capital significa cambiar beneficios presentes por futuros. O sea, si yo no gasto el día de hoy, estoy acumulando capital. Y estoy, digamos, estoy cambiando el hecho de gastar ese dinero el día de hoy para gastármelo después. ¿Ok? En una sociedad moderna, perdón, los recursos utilizados para producir bienes de capital podrían haber sido utilizados para la producción de bienes de consumo. O sea, el dinero, los 70 millones que nos gastamos en producir tecnología, los pudimos haber utilizado también en bienes de consumo y habernos gastado los 100 millones solamente en jitomates y manzanas. Es decir, bienes para el consumo actual, o sea, bienes para comérnoslo el día de hoy. La maquinaria industrial no satisface directamente los deseos de nadie, porque ¿quién se puede satisfacer de una maquinaria industrial? Pues nadie, ¿no? Nadie le podemos ni vestir una maquinaria industrial, ni tampoco podemos comernos una maquinaria industrial. Entonces, realmente una maquinaria industrial no satisface los deseos de nadie o las necesidades de nadie, pero fabricarla requiere recursos que hubieran podido entrar en la producción de satisfactores directos como la comida. O sea, el dinero que nosotros estamos invirtiendo para crear esta maquinaria o esta tecnología, lo pudimos haber utilizado para producir o fabricar más comida o más ropa o más bienes que nos satisfacen en este instante, que nos satisfacen el día de hoy o que cubren nuestras necesidades el día de hoy. ¿Sí? El uso de recursos para generar capital nuevo se llama inversión. Una inversión inteligente en capital arroja frutos más valiosos que el costo presente. O sea, cuando yo invierto en una maquinaria, pues es porque espero recibir en el mediano plazo, pues rendimientos de esa maquinaria, ¿no? Como los recursos son escasos, el costo de oportunidad de toda inversión de capital consiste en evitar el consumo actual, ¿sí? Como los recursos son escasos, como no tengo todo el dinero del mundo, invertir en un tractor lo estoy haciendo para generar bienes en el futuro. No me estoy comiendo el dinero que tengo ahorita porque no quiero gastármelo en comida, pero me lo quiero gastar, voy a renunciar a la comida para gastármelo en un tractor y que ese tractor me genere comida el día de mañana, ¿sí? O en un futuro, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este enunciado subrayado. Los costos, como los recursos son escasos, como mi dinero no es infinito, los costos de oportunidad de toda inversión de capital, o sea, que estoy renunciando a la comida el día de hoy para comprarme una maquinaria o un tractor, consiste en pues voy a evitar comerme ese dinero el día de hoy, pero yo esperaría que el día de mañana, pues ese tractor me reditúe y me genere pues más comida o me pueda ayudar a generar bienes de consumo en un futuro. Bien, ahora, dicho eso, vamos a entrar a ver o a repasar la parte de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Como ya lo dijimos,
O nos gastamos todo en bienes de producción, a los cuales no les podemos, perdón, bienes de capital, a los cuales no les podemos dar una mordida o no satisfacen nuestras necesidades inmediatas, o me gasto todo en los bienes de consumo, que son pues comida y vestido, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer un equilibrio, pues tendríamos que hacer una frontera de posibilidades de producción. ¿Y alguien se recuerda qué es la frontera de posibilidades de producción? Son los límites a los que se puede llegar a producir cualquier objeto o producto como tal. Muy bien, exactamente. Lo definiste perfecto. La frontera de posibilidades de producción es el límite, digamos, que yo tengo para gastar o para producir, ¿sí? Si yo tengo, voy a regresar al ejemplo de los 100 millones, si yo tengo los 100 millones para gastar en bienes de consumo o en bienes de capital, pues solamente mi límite son los 100 millones. No puedo gastarme 100 millones en consumo y 100 millones en capital. ¿Por qué? Porque el dinero está limitado. Entonces, mi frontera de posibilidades está limitado a 100 millones. La cosa es cómo los vas a repartir. Vas a repartir 50 millones en consumo y 50 millones en capital, o 70 en capital y 30 en consumo, y así lo vas equilibrando, que la suma de los dos gastos pues te dé el 100%, ¿no? O los 100 millones, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver gráficamente para que lo podamos entender. Por eso es importante las gráficas, también para entender ciertos conceptos. Un medio gráfico sencillo, la llamada frontera de posibilidades de producción, o la FPP, que ilustra los principios de la elección restringida. O sea, nos va a ilustrar, digamos, el costo de oportunidad o a lo que tú estarías renunciando, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción es una gráfica en la que se muestran todas las combinaciones de bienes y servicios que se producirían si todos los recursos de la sociedad se usaran con eficiencia. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nos va a ayudar a graficar, lo voy a poner acá, nos va a ayudar a graficar, digamos, esta es nuestra gráfica, estos son nuestros ejes, y aquí vamos a decir que yo tengo los bienes de consumo y los bienes de capital los voy a poner arriba. Los bienes de capital, y estos van a ser los bienes de consumo. ¿Ok? Habíamos dicho que teníamos 100 millones para gastar. ¿Ok? 100 millones para gastar. Y decíamos entonces que la frontera de posibilidades de producción nos decía que son los límites máximos, ¿sí? A los que yo puedo producir o que yo puedo gastar, ¿sí? Si yo me gasto todo, ese es el 0. A ver, vamos haciendo lógica. Si yo me gasto todo en bienes de... Bien, dijimos que eran de capital, ¿verdad? Sí. Si yo me gasto todo en bienes de capital, ¿sí? Si yo me gasto los 100 millones en capital, ¿cuánto me queda para gastarme en bienes de consumo? 0. 0. Entonces, aquí voy a empezar. Aquí este es mi punto 1, ¿ok? Bien. Si yo me gasto, digamos que este es un 50, y este también, ¿ok? 50, vamos a poner 75, y vamos a poner 25. Lo mismo acá. 25, 75. Ok, si yo me gasto los 100 en bienes de capital, no puedo gastarme nada en bienes de consumo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Si yo me gasto 50 de capital, ¿cuánto me puedo gastar en bienes de consumo? 50. 50. 50, ¿verdad? Entonces aquí estaría el punto 2. Más o menos. Ok, si yo me gasto 0 en bienes de capital, ¿cuánto me puedo gastar en bienes de consumo? Todo, sí. 100. Los 100, ¿verdad? Entonces aquí estaría otro punto. Muy bien. Muy bien, son muy inteligentes, siempre lo he dicho. Si yo me gasto 75 en bienes de capital, ¿cuánto me puedo gastar en bienes de consumo?
25. 25, excelente. Entonces, aquí está otro punto. ¿Okay? Y si yo me gasto 25, ¿cuánto me puedo en bienes de capital? ¿Cuánto me puedo gastar en bienes de consumo? 75. 75. Muy bien, 75. Excelente. Entonces, si yo trazo una línea por todos los puntos, ahí más o menos se imaginan que está derechito. Si trazamos una línea por todos los puntos, estas serían todas las combinaciones posibles, ¿sí? Para gastarme los 100 millones haciendo un equilibrio. Donde si yo me gasto 0 de bienes de consumo, me puedo gastar todo en bienes de capital, y donde si yo me gasto todo en bienes de consumo, no puedo gastar nada en bienes de capital. Y todas estas son las combinaciones posibles que yo tengo para hacer con estos 100 millones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. Sí. Entonces la línea esta es mi frontera de posibilidades, en este caso de gasto, ¿ok? Lo mismo sucede para la economía, ¿sí? Si una economía tiene 50 fábricas, puede producir bienes de consumo y bienes de capital, y es exactamente lo mismo, solamente que sería una frontera de posibilidades de producción. Cuando todos los recursos de la fábrica o cuando todo el presupuesto de la fábrica se utiliza, esta sería la frontera de posibilidades de producción, donde todos los recursos están 100% empleados. ¿Ok? ¿Hasta aquí problemas o todo bien? Todo bien. Muy bien, a ver, levantamos la mano si acaso hay una persona que todavía no cachaba el tema. ¿No? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Entonces podemos continuar. La frontera de posibilidades de producción, dice. Sobre el eje de las Y's, medimos la cantidad de bienes de capital producida, ¿sí? Igual, está así, sobre el eje de las Y's o de forma vertical, la cantidad de bienes de capital que puede producir un país. Y en el eje de las Y's, la cantidad de bienes de consumo. Igual, el que está acostadito, el que está de manera horizontal, van a ser nuestros bienes de consumo. Todos los puntos abajo y a la izquierda, ¿sí? O sea, todo lo que está abajo y a la izquierda, dentro de lo azul, representan, abajo y a la izquierda de la curva, representan las combinaciones de capital y de bienes de consumo que son posibles en la sociedad, dados los recursos. O sea, es todo lo que tú te puedes ya sea gastar o producir. ¿Okay? Todo lo que está arriba a la derecha de la curva representan combinaciones inasequibles. Y por ejemplo, aquí están los 100, vamos a poner nuestro mismo ejemplo, y los 100. ¿Ok? Ok. ¿Será posible que tú puedes gastarte 150? No. No, ¿verdad? Y entonces este punto está afuera, o el 150 que está por acá, 150, pues no te lo puedes gastar. Y son puntos inasequibles, ¿ok? Son puntos a los que no puedes llegar. ¿Por qué? Porque tú estás limitado a 100 millones, ¿ok? Todo lo que está fuera de esta curva, ¿sí? Son puntos inasequibles, como lo tenemos en el punto G. Ya sea que tú te lo gastes los 100 en bienes de capital o los 100 en bienes de consumo, y todo lo que está dentro sí lo puedes alcanzar. Sí puedes alcanzar 75 y 25, sí puedes alcanzar 50 y 50, pero no puedes alcanzar un 150 porque está fuera de tus posibilidades. ¿Sí? Bien. Seguimos. Si una economía terminara en el punto A de la gráfica, no produciría ningún bien de consumo. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Si terminamos aquí, no podemos producir ningún bien de consumo. Todos los recursos se dedicarían a producir bienes de capital. Si una economía terminara como en el punto B, dedicaría todos sus recursos a la producción de bienes de consumo, y no produciría nada de bienes de capital. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso está fácil. El costo de oportunidad de producir más bienes de capital es igual a menos bienes de consumo. O sea, cuanto más yo aumento mi gasto en bienes de capital, voy a renunciar a más bienes de consumo. O sea, mi costo de oportunidad son los bienes de consumo. Bien, vamos a ver entonces.
Al pasar del punto A, bueno, del punto F, ¿sí? Del punto F al punto E, significa que el número de bienes de capital, lo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Del punto E, perdón, al punto F, para acá, hacia arriba, significa entonces que el número de bienes de capital está aumentando, o sea, yo voy a producir más bienes de capital y voy a renunciar a bienes de consumo, ¿sí? El ejemplo que está aquí es diferente, pero vamos a revisarlo, ¿no? Aumenta de 550, ¿sí? Antes estábamos gastándonos 550 en bienes de capital y nos estábamos gastando 1,300 en bienes de consumo. Y cuando nos movemos del punto E al punto F, ahora tenemos que podemos producir 800 de bienes de capital, pero solamente 110 de bienes de consumo. O sea, bajamos 200 de bienes de consumo y aumentamos, ¿cuántos 50 son? 150 en bienes de capital. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, ¿Sí o Mazo? Sí, Ajá. profe. Sí. sí. ¿Mazo? ¿Son 250? ¿Son 150? Sí, ¿de qué aquí? Sí, ¿no? Sí son 150, ¿no? 250. Ah, 250. Ah, perdón. 250. Ahí está, arreglado. 250. ¿Sí? La lógica que tenemos que entender aquí es, si yo consumo o si yo produzco más bienes de capital, entonces voy a tener que reducir mi producción de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque no puedo producir o no me puedo gastar más de mi solo presupuesto que ya tenía. ¿Sí? Esa es como la lógica que tenemos que entender. Si yo produzco más bienes de capital, voy a tener que dejar de producir o voy a tener que renunciar a producir bienes de consumo. O si yo me quiero gastar más en bienes de capital, voy a tener menos presupuesto para gastar en bienes de consumo. Quiere decir que voy a renunciar a bienes de consumo para poder gastar más en bienes de capital. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Los puntos que se encuentran entonces dentro de la región sombreada o dentro de nuestra frontera de posibilidades de producción, pero eso ya es nuevo. O sea, todos estos puntos ya sabemos que son asequibles. A todos estos puntos nosotros podemos llegar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Ahora, todos aquellos puntos que se encuentran dentro de la frontera, pero que no están sentaditos en la frontera, o sea, aquí, ¿sí? Son puntos de desperdicio o de desaprovechamiento. ¿Alguien nos puede ayudar como a entender por qué son puntos de desaprovechamiento? Por ejemplo, el punto D. ¿Por qué pudiera ser desaprovechamiento? Porque no se está haciendo un uso eficiente de los recursos que están disponibles, ¿no? ¿Correcto? Correcto, tal cual, porque no estamos haciendo uso eficiente de los recursos. ¿Ok? Vamos a regresarnos para continuar con nuestro ejemplo de los 100 millones. Tú tienes 100 millones para gastar, igual en bienes de capital o en bienes de consumo, ¿sí? Pero resulta que tú dices, bueno, me voy a gastar, de los 100 millones me voy a gastar 50 en bienes de consumo y me voy a gastar solamente 20 en bienes de capital. Y entonces, aquí quedaría mi punto. ¿Okay? Sin embargo, 50 más 20 dan 70. ¿Y qué va a pasar con los otros 30? Se pierden o se desperdician. Se pierden o se desperdician totalmente. Y este sería un punto igual que el D, porque tú tendrías, si tú tienes, digamos que, lo voy a apuntar otro color, aquí está el 50, ¿sí? Nuestra frontera, nuestro punto debería estar aquí. ¿Qué es esto? Voy a graficar así más o menos, ¿no? O sea que tú a un nivel de poderte gastar 50 en consumo, tú podrías gastarte 50 también en capital, ¿sí? O sea, aquí tendrías el punto.
Sin embargo, tu punto en el que te lo estás gastando son 50,20 y ese es el punto ineficiente. Si te fijas, tú todavía tienes todo este margen para habértelo podido gastar. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Lo estás desperdiciando o desaprovechando. ¿Ok? Entonces, los puntos que se encuentran en la región sombreada, pero que no están dentro de la frontera, representan desaprovechamiento de recursos o ineficiencia en la producción. Por ejemplo, el punto D, ¿sí? Está ineficiente, pero si ya lo movemos al punto E, o si ya 50 y 50, nuestro punto lo llevamos acá, se generarían mayores bienes de capital o de consumo. O sea, ya lo podrías estar aprovechando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ese tipo de desaprovechamiento? En términos generales, si una economía tiene ese desaprovechamiento, o más bien, si una economía está por debajo de la frontera de posibilidades de producción, es porque no está produciendo al 100%, no está utilizando todos sus recursos. ¿Qué puede pasar o qué es lo que lo puede estar generando? Pues puede haber que exista gente holgazana, ¿no? Que no tiene trabajo, ¿sí? Que la tenemos desaprovechada, porque si nosotros somos, vamos a decir, 100 personas y todos estamos produciendo al mismo ritmo, estamos produciendo, tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción completa o estamos aprovechándonos al 100%. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos 100 personas y de repente hay alguien que le echa menos ganas. De repente todos tenemos este compañero de trabajo que pues va y mientras que todos los demás producimos 10 zapatos, vamos a decirle, él produce 5 zapatos, ¿no? Y entonces está desaprovechándose su capacidad porque su capacidad es de 10. Entonces existe desperdicio o desaprovechamiento. Entonces, en una economía, cuando las personas no tenemos empleo, pues entonces nos estamos desaprovechando, ¿sí? Podríamos estar haciendo cosas productivas para el país y entonces no estamos llegando como país al límite de nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Por eso dice acá, el desempleo. Durante las bajas de la economía, vemos mayor número de despidos. Además de las dificultades que agobian a los desempleados, el desempleo de mano de obra significa desempleo de capital. Las plantas industriales funcionan a menos de su capacidad total, o sea, ya no están produciendo las plantas industriales el 100% de su capacidad. ¿Por qué? Porque ya no tienen el suficiente personal. O, el personal lo despidieron y ahora en lugar de producir 100 millones, están produciendo 75 millones. ¿Sí? Cuando se desocupa la mano de obra y el capital, no producimos todo lo que podríamos. Entonces estamos por debajo de nuestra frontera de posibilidades de producción. Los periodos de desempleo corresponden entonces a los puntos dentro de la frontera de posibilidades de producción, como el punto D. ¿Okay? Cuando existen desempleos, cuando la gente es holgazana, cuando no invertimos todo el dinero que tenemos, nos encontramos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, a sabiendas, pues, de que podríamos producir un poco más y llegar al 100%. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el costo de oportunidad o entender el costo de oportunidad para saber a qué voy a invertirle más y a qué voy a tener que quitarle un poquito para tener 100% mi dinero invertido o mi economía 100% funcionando. Cuando existe el desempleo, pues como país no podemos llegar al 100% de nuestra producción total. Entonces, es importante, ahora toma importancia, el índice del desempleo. Y cuando nosotros escuchamos en las noticias, subió el desempleo, subió el índice del desempleo, subió el número de desempleados, entonces podemos inferir en automático que no estamos produciendo como país todo lo que podríamos producir. ¿Ok? Bien. Dice acá, una combinación eficiente de productos. Bien. Estamos entonces de acuerdo que somos eficientes cuando de los 100 millones que tenemos, gastamos los 100 millones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando al 100% los recursos. Ahora, la otra cara de la moneda es cómo los vamos a repartir. Decíamos, o producimos 100% de los bienes de capital o producíamos 100% de los bienes de consumo.
Y estamos como en la disyuntiva de, si me produzco todo en bienes de consumo, pues no voy a tener nada de bienes de capital, todo me lo voy a tener que comer. Y en cambio, si produzco solamente bienes de capital, pues no voy a tener nada que comer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no estudiamos el mercado y vemos qué es lo que el mercado requiere que produzcamos, pues nos vamos a ver en esa situación, produciendo a lo mejor puros zapatos verdes, cuando la gente ni siquiera los consume, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Para ser eficiente, una economía debe producir lo que la gente quiere. Eso significa que además de operar en la frontera de posibilidades de producción, o sea, además de gastarte el 100% del dinero o además de estar produciendo al 100%, pues deberías hacerlo o la economía debe hacerlo en el punto correcto, ¿sí? No puedes, por ejemplo, nosotros no podemos decir, vamos a producir pura carne de res, ¿no? O pura carne, ya sea de res o de puerco, de lo que quieras. Y ándale, que resulta que estamos en un mercado vegano. Aún si invertimos todo nuestro dinero en producción, aún si invertimos los 100 millones en carnes, pues a la hora que salgamos a vender nuestra carne, pues ¿quién nos la va a comprar si la estamos vendiendo en un mercado vegano o vegetariano? Pues absolutamente nadie, ¿no? Entonces ahí volvemos a entrar en un desperdicio o en una ineficiencia. ¿Por qué? Porque nuestra inversión pues no la planeamos bien o no hicimos el equilibrio correcto entre gastar o producir carne y producir verduras. A lo mejor pudimos haber producido mayor cantidad de verduras y una pequeña parte de carne para satisfacer a los pocos que comen carne, ¿no? Entonces, no solamente hay que cuidar que se produzca al 100%, no solamente hay que cuidar que todos tengamos empleo o que nuestras máquinas estén funcionando 100% al 100%. También hay que cuidar que lo que produzcamos sea vendible o sea acomodable en el mercado. Si mi máquina o mi fábrica de zapatos la tengo operando al 100, pero produzco solamente zapatos color verde militar, pues es muy posible que tenga desperdicios. ¿Por qué? Porque a la hora que salga a venderlos, se me vendan 1 o 2 pares, pero no toda la producción. Entonces, hay que cuidar que además de manejarnos en la frontera, o sea, al 100%, pues el equilibrio exista entre los bienes de consumo y los bienes de capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendidos? Sí, maestro. Sí. Bien. Excelente. Vamos Sí. a ver. Pendiente negativa y costo de oportunidad. Ya encontramos o ya sabíamos por las clases pasadas que una pendiente negativa pues es aquella que va como en declive, ¿no? Hacia abajo. Como hemos visto, los puntos que están en la frontera de posibilidades de producción corresponden al empleo cabal de los recursos y la eficiencia productiva. O sea, todos los puntos que están sobre mi frontera corresponden a que yo estoy utilizando o gastando el 100% de mis recursos. Eso es una eficiencia productiva. La sociedad solo puede escoger un punto en la curva, ¿sí? O te gastas 75 en bienes de capital y eso te corresponde a solamente poderte gastar 25 en bienes de consumo, o escoges otro punto donde es 50-50 o otro punto donde es 25-75, ¿sí? Pero realmente solamente podemos tomar un solo punto en la curva, perdón, no dentro, en la curva. Como los recursos son limitados, solo se puede producir más bienes de capital si se reduce la generación de bienes de consumo. O sea, tenemos que renunciar a bienes de consumo si quiero aumentar los bienes de capital o viceversa. ¿Okay? El hecho de que haya escasez está ilustrado por la pendiente negativa de la frontera de posibilidades de producción. O sea, en general siempre vas a tener escasez. ¿Y a qué le vamos a llamar escasez? A que tu dinero o la inversión o la producción no es infinita. ¿Okay? Como al no ser infinita, entonces tienes escasez. ¿Sí? Escasez también está relacionado al hecho de que tienes que dejar de hacer algo o dejar de producir o dejar de gastarte en algo para poder gastarlo en otra cosa o para poder producir otra cosa. ¿Okay? Entonces, la pendiente, como vemos, es negativa porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la frontera de posibilidades de producción tiene una pendiente negativa. Cuanto más quieras consumir de consumo,
vas a tener que reducir de capital. Entonces va así. Aquí, por ejemplo, se decidió producir 800 y pudimos producir 110 de consumo. En el punto siguiente, en el E, tuvimos que renunciar en 250 y llegar a 550 de capital, pero logramos producir un poco más de bienes de consumo y logramos producir hasta 1,300 bienes de consumo. ¿Ok? Ah, mira, aquí está. El hecho de que haya escasez está ilustrado por la pendiente negativa de la frontera de posibilidades de producción al pasar del punto E al punto F. La producción de capital, ¿sí? La producción de capital aumenta. Ah, ahora lo hice al revés, hoy nomás. La producción de capital aumenta en 250 unidades, ¿sí? Cuando nosotros vamos de horas de regreso del punto E al punto F, pudimos aumentar en 250, pero ese aumento de capital, o ese aumento en bienes de capital, nos tuvo una reducción en 200, ¿sí? En bienes de consumo. ¿Ok? Entonces, siempre tengo que renunciar a algo. Si voy a producir más bienes de capital, forzosamente debo renunciar a bienes de consumo y viceversa. Ay, se me olvidó. Profe, yo tengo una pregunta ya antes. Ajá. ¿Tienes una ¿Cómo pregunta? sabe que iba para abajo? O sea, que es negativa. Que es negativa porque, me voy a regresar. Ah, bueno, aquí está. Es negativa porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando aumentan los bienes de capital, se reducen los bienes de consumo, o cuando aumentan los bienes de consumo, se reducen los bienes de capital, ¿sí? Entonces, si medimos la pendiente de aquí a aquí, baja. De aquí a aquí, baja. De aquí a aquí, baja, ¿sí? Siempre se van a medir como de izquierda a derecha, como la estás viendo, ¿sí? Si la ves así, pues está bajando, ¿sí? Si hubiéramos visto como una curva más bien así, está pendiente positiva, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Sí, O sea, gracias. ¿sí? Más o menos. Pues, negativa, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y aquí y en la positiva, uno aumenta, el otro también. Uno aumenta, el otro también. Uno aumenta, el otro también. Y entonces lo vamos a ver así, como para arriba. ¿Sí? Para arriba. ¿Sí? Por eso es positiva y negativa. Bien. Pendiente, bueno, seguimos con la pendiente negativa. Ah, mira, aquí está. El valor de la pendiente de la frontera de posibilidades de producción de una sociedad se llama tasa marginal de producción. Eso viene en el examen, ¿eh? Ojo. El valor de la pendiente de la frontera de posibilidades de producción de una sociedad se llama tasa marginal de transformación. ¿Y qué es esta de la tasa marginal de transformación? Es la proporción de cambio, o es el cambio que yo puedo tener de A a F, de F a E o de E a B. ¿Ok? Tasa marginal de transformación es la tasa de cuántos bienes de capital puedo transformar en bienes de consumo. ¿Ok? ¿Cuánto tengo que renunciar a bienes de capital para producir más bienes de consumo? Esa es mi tasa marginal de transformación. Cuando yo dejo de producir bienes de capital, o cuando yo reduzco los bienes de capital, ¿cuánto más puede aumentar mis bienes de consumo? Eso sería mi tasa marginal de transformación, ¿okay? Que es prácticamente el valor de la pendiente. Como vemos, la pendiente aquí y la pendiente aquí, pues es cada vez más pronunciada. Si se fijan la curvita, como que cada vez se pronuncia más, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pendientes diferentes, pero todas van a ser pendientes negativas, porque ya la misma curvita nos está diciendo que mientras una aumenta, la otra disminuye y se está yendo como en picada, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, todas van a ser pendientes negativas, ¿sí? Y todas van a ser pendientes diferentes. ¿Recuerdan cuándo era una pendiente infinita? ¿No? En la horizontal. Ajá. Hay que estudiarlo para el examen, las pendientes infinitas y las pendientes ceros.
Ok, muy bien. Crecimiento económico. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer. Ese también está padre. Esto está interesante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, ¿se acuerdan que decíamos? Llegas a la isla. Bueno, nos vamos a olvidar del ejemplo de la isla. Vamos a suponer que nos vamos a empezar o vamos a empezar a incursionar en la producción o en la pizca en la pizca de naranjas. ¿Ok? Total que llegas al sembradío de naranjas, ahí están los árboles, y el día 1 te dan tu caja y pues pizca todo lo que puedas. Tras, pues ya pizcaste y cortaste todas las naranjas que pudiste, y al final de la jornada de trabajo lograste hacer 5 cajas de naranjas. ¿Ok? Bueno, en tu jornada de trabajo, trabajando el 100% del tiempo, hiciste 5 cajas de naranjas. ¿Ok? El día 2, tras 5 cajas de naranjas. El día 10, 5 cajas de naranjas. Entonces, vamos a suponer que tu frontera de posibilidades de producción son 5 cajas de naranjas. ¿Por qué? Porque al estar trabajando todo el día, ¿sí?, sin ningún desperdicio de tiempo, tú logras producir hasta 5 cajas de naranjas en un día. Entonces, tu frontera de posibilidades de producción llega hasta 5, o sea, o produces 5 cajas de naranjas cuando inviertes todo el día, o produces 0 cajas de naranjas cuando no trabajas el día. ¿Estamos de acuerdo? Esa es como tu frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Sí. Ok, lo voy a poner acá graficadito para que sea más fácil. Ok. Y entonces es tiempo. Tiempo lo vamos a poner acá. Bueno, no. Bueno, el caso es que tú produces 5 cajas de naranjas si trabajas todo el tiempo, ¿sí? O 0 cajas de naranjas si trabajas ningún tiempo. ¿Ok? Esa va a ser más o menos tu frontera de posibilidades de producción. Ok. ¿Qué es lo que sucede si ya sabemos que todos los días puedes producir 5 cajas de naranjas? Mes siguiente, tú ya te especializaste, ¿sí? Ya te especializaste tanto que el mes 2 ya no produces solamente 5, sino llegaste hasta 10 cajas de naranjas. ¿Ok? Entonces, sí te puedes salir de tu frontera de posibilidades de producción, porque mientras que decíamos que en el primer mes tú producías, o tu frontera de posibilidades de producción eran 5 cajas de naranja, el segundo mes, cuando ya te especializaste, te hiciste experto, lograste romper esa frontera de posibilidades de producción y ahora puedes producir más cajas de naranjas. ¿Ok? Entonces, decíamos al principio, así como al principio de la sesión, tú no puedes producir más de tu frontera de posibilidades de producción porque ya están todos tus recursos utilizados. Entonces, llegar al 150 no era posible. ¿Sí? Ahora estamos rompiendo ese pensamiento y estamos diciendo, no, sí se puede romper la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo la vamos a romper? ¿O cómo vamos a tener ese crecimiento económico? Pues lo vamos a tener por medio de la especialización. ¿Sí? Cuando una fábrica o una empresa ya está, digamos, en su punto, en el máximo, ya produce todo lo que podía producir, pero ahora con el conocimiento dice, ¿saben qué? Ahora todos los que son especialistas en eso se van a juntar y van a hacer más de eso. Entonces, gracias a estos especializados en su trabajo, es que se puede romper esa frontera de posibilidades de producción y ahora podemos producir más, solamente gracias a la especialización. ¿Ok? También podríamos decir, ok, esta máquina que trabaja al 100% y produce 100 pares de zapatos, la voy a sustituir por una maquinaria nueva que al trabajar al 100% puede producir 200 pares de zapatos. También entonces la tecnología nos puede ayudar a producir más en el mismo tiempo, ¿ok? Y romperíamos nuevamente la frontera de posibilidades de producción. Vamos a leer lo que dice acá. El crecimiento económico se caracteriza por un incremento en la producción total de la economía y ocurre cuando una sociedad adquiere nuevos recursos o aprende a producir más con los recursos actuales, o sea, la especialización.
Un crecimiento económico o romper la frontera de posibilidades de producción es posible siempre y cuando la población se especialice y pueda producir más con los mismos recursos. Los nuevos recursos pueden significar una fuerza de trabajo más abundante o más capital accionario. O sea, quiere decir, hubo una tasa de crecimiento en la población y de pronto entra más gente a la población a producir más. ¿Okay? El aumento de la productividad también es el resultado del cambio tecnológico y la innovación. ¿Okay? Entonces también un aumento en el crecimiento económico puede ser el resultado de un cambio tecnológico. Bueno, tenemos aquí ya un ejercicio. Supongamos que una sociedad a simple vista tiene una economía con un único recurso que es la mano de obra. La mano de obra puede asignarse a la producción de tan solo 2 artículos. No, nos vamos a brincar este ejemplo. Bueno, no, sí lo podemos dar. Tan solo 2 artículos. Y es un artículo de comida y un bien de lujo. ¿Ok? Supongamos que la mano de obra está compuesta por 100 trabajadores. Un trabajador puede generar cada mes 5 unidades de comida o bien 10 unidades de lujo. O sea, un trabajador puede generar, lo vamos a poner aquí, formato, tamaño 12. Ok. Un trabajador puede generar comida, lo voy a poner aquí una rayita, o bien bienes de lujo. Okay. Voy a intentar hacer una tablita, ¿ok? Un trabajador puede generar cada mes 5 unidades de comida y 0 de lujo. O bien puede generar 0 de lujo, perdón, 0 de comida, o bien 10 de lujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa Sí. esto? Sí. Que cuando el trabajador puede generar 2.5 bienes de comida, ¿cuántos de lujo puede generar? 5. 5, excelente. Muy bien, yo siempre me voy con las mitades y luego ya de ahí parto, ¿no? Si yo hago, dice, trace una gráfica o trace en una gráfica la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? ¿Dónde se intersecta el eje de las Y y dónde se intersecta el eje de las X? A ver, alguien que me ayude a hacerlo. No sé cómo se puede. Comida sería X y lujo sería Y. Comida sería X. Sí, prácticamente eso. Eso, vamos a cambiarle el color a negro. Ok. Realmente puedes graficarlo como sea. Ok. Oh, a ver, no. Ok. ¿Cómo le hago para poner una línea recta? No, esta no era. Aquí está. Ok. Tenemos aquí y aquí. Ok. Vamos a decir que comida, lo vamos a poner acá. Acá vamos a poner la comida. ¿Qué te parece? Comida. Y acá vamos a poner los bienes de lujo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde vamos a colocar? Bueno, dijimos que cuando produzco 0 bienes de lujo, ¿cuántos bienes de comida puedo producir? 5. 5. 5, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro máximo. Si yo produzco 0 bienes de comida, ¿cuántos de lujo puedo producir? 10. 10, muy bien. Excelente. Si yo produzco entonces 2.5 bienes de comida, ¿cuántos bienes de lujo puedo producir? 5. 5, ¿verdad? Muy bien. Somos muy inteligentes en esta clase.
Y aquí está nuestro punto medio. Y aquí está nuestro punto de origen 1 y de origen 2. Entonces, si yo trazo, dice acá, trace una gráfica de la frontera de posibilidades de producción, esta sería nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. ¿Mande? Sí, ¿Sí? sí, maestra. Ok, ¿por qué? Porque no puedo producir más bienes de comida ni más bienes de lujo, más que o 5 bienes de comida o 10 bienes de lujo, ¿ok? Entonces, dice acá, ¿dónde se intersecta el eje de las Y's y dónde se intersecta el eje de las X y qué significados tienen estos puntos? ¿Dónde se intersectan? Pues se intersecta el 5,0 ¿y qué significa? Que puedo hacer 5 bienes de comida y 0 bienes de lujo, o sea, todo el tiempo está empleado en bienes de comida, o bien todo el tiempo está empleado en bienes de lujo y puedo producir 10 bienes de lujo, pero ningún bien de comida. ¿Ok? Eso es lo que significa. Dice la pregunta B. Supongamos que la economía produjo en un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es esto? Supongamos que esta persona produce aquí. Aquí está produciendo el hombre. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué dice? Menciona 2 razones por las que pudo haber ocurrido esto. Bueno, menciona una. Ándale. Por el uso ineficiente de los materiales y la segunda podría ser por el desempleo. Muy bien, perfecto. El uso ineficiente de los materiales y el desempleo nos pudo llevar a ese punto. Ahora, ¿qué podríamos hacer para desplazar esta X morada a un punto acá encimita de la línea rosa? ¿Qué podríamos hacer como economía? Producir la mitad de bienes de consumo y la mitad de bienes de lujo. ¿Ok? Pero ¿qué tendríamos que hacer para que esa X se mueva hasta allá? O sea, sí, gastarnos, o sea, utilizar todos los recursos, eso es lo que tratas de decir, sí, correcto. Pero ¿cómo vamos a utilizar todos los bienes? ¿O cómo lo vamos a hacer más eficientes? Con más como maquinaria, no sé, para que se Más pueda aumentar maquinaria. también. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo más? Más Podría empleo. ser, es lo que voy a decir. Más empleo, muy bien, más empleo. Perdón, Alan. Sí, sí. ¿Alguna otra idea? Yo digo que más empleo, a lo mejor más tecnología, a lo mejor inyectar más capital o pues presionar en este caso al empleado a que no esté flojeando tanto y que produzca o sea, su manera eficiente, ¿no? Generalmente cuando no somos eficientes o cuando no estamos dando el 100%, pues nos despiden de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Les quedó más o menos claro el tema de la escasez y la elección? Sí, eso sí. Sí. Bien, mira, aquí está resuelto. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí ya lo resolvimos. No se aprovecharon los recursos, algún trabajador no cumplió con sus labores, etcétera, ¿no? Bien. Bien, ahora viene la parte del problema económico. Cuando una sociedad está formada por millones de individuos, el problema de la coordinación y la cooperación es enorme, pero también las posibilidades de ganar. Dado que los recursos son escasos, ¿cómo hacen las grandes economías para responder las preguntas básicas? Tal cual ese es el problema económico. ¿Cuáles son las preguntas básicas de la economía? Es ¿qué producir? ¿Cuándo producir? ¿Quién va a producir? ¿Ok? Y tenemos entonces diferentes tipos de economías o diferentes tipos de sistemas económicos. Hay economías que son centralizadas. En una economía centralizada pura, las grandes preguntas económicas las son contestadas por el gobierno central. O sea, el gobierno nos va a decir quién va a producir qué, cómo lo vamos a producir, cuándo lo vamos a producir. ¿Okay? Mediante una combinación de propiedad pública, de empresas estatales y planificación central,
el gobierno, directa o indirectamente, fija las metas de producción, de ingresos y de precios. O sea, cuando tenemos una economía centralizada, el gobierno nos va a decir qué es lo que nos toca producir. Si te toca producir zapatos, si te toca producir leche, si te toca producir lo que quieras, el gobierno te lo va a decir. También te va a decir cuáles van a ser los precios que tú puedes dar de esos productos. Entonces, una economía centralizada prácticamente estás sujeto a lo que el gobierno te diga. Por otro lado, tenemos el otro extremo, que son las economías liberales. Y se refiere a la nula participación del gobierno en la economía. O sea, el gobierno no se mete y ustedes produzcan lo que quieran producir, ustedes pongan el precio que ustedes quieran, ustedes ganen lo que ustedes quieran, y si el consumidor te compra, pues vende, ¿no? Y tú sabes, yo no me voy a meter en absolutamente nada, dice el gobierno, ¿no? Dice, así particulares empresas persiguen sus propios intereses sin dirección ni normas centrales. Al final, la suma de millones de decisiones determina los resultados básicos de la economía. O sea, la suma de todos los empresarios y de todos los consumidores son los que van a determinar el resultado. La institución central por la que el sistema liberal responde a las preguntas esenciales es el libre mercado. ¿Okay? ¿Qué producir? Pues te lo va a pedir el mercado. ¿Cuándo producirlo? Te lo va a pedir el mercado. ¿A qué precio lo puedes vender? Igual el mercado te va a resolver estas preguntas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a producir zapatos verdes y no los vendo, el mercado mismo me está diciendo que no hay posibilidades de venta de zapatos verdes. Entonces, el que producir lo voy a tener que cambiar a zapatos negros a lo mejor. ¿Cuándo producir? Si hace mucho calor, pues a lo mejor producir botas en tiempos de calor, pues a lo mejor no se me van a vender. En cambio, si está haciendo frío, el mercado me va a pedir botas, ¿no? Entonces ya sé cuándo producirlo. En verano a lo mejor sandalias, en invierno botas. ¿A qué precio? Si yo saco unas botas de 10,000 pesos, a lo mejor el mercado no me las va a comprar. A lo mejor el mercado me va a pedir que esas botas de 10,000 las baje a 2,000. Ya está. Y tal vez sí las puedo vender, ¿no? Entonces, en una economía libre, quien me va a contestar el qué producir, el cuándo producir y a qué precio lo voy a sacar a venta es el mercado. En una economía centralizada, el gobierno me va a decir todas esas preguntas, me las va a contestar el gobierno. En un mercado libre... Maestro, disculpe un poquito antes de que avancemos. ¿Me podría regalar un ejemplo de qué economía suele ser centralizada o qué economía o qué país maneja la economía centralizada? Ya justo vamos a entrar un poquito como a eso, y actualmente ya no existen economías 100% centralizadas, ni hay economías 100% libres, ¿sí? Ahora mismo, yo pienso que si no es que todas, sino el 90 y tantos % de las economías mundiales se manejan en unas economías mixtas, que me parece que va a ser la siguiente. Bueno, no está. En la que el gobierno no te dice qué producir ni cuándo producir. Por ejemplo, un poco de economía un poquito más centralizada podría ser Venezuela o Cuba, en los que están como muy, muy oprimidos por el gobierno y ellos dicen qué hacer, ¿no? La China, por ejemplo, la China de 1920, de 1940, cuando eran una China comunista, a ellos sí les decían qué producir, cuándo producir. Vamos a ver, la próxima sesión tenemos examen y la siguiente vamos a ver un video bien interesante sobre economía de China. Okay. Entonces, a ellos sí les decían qué producir, cuándo producir. Pero actualmente ya existen estas economías mixtas, o actualmente todos funcionamos como economías mixtas. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno no nos dice o no nos planifica qué y cuánto y cómo producir, ¿sí? Sí entra a regular los precios. Por ejemplo, no podemos tener un precio súper exagerado porque sí entra el gobierno con ciertas dependencias, ¿no? A decir, oye, te estás pasando con el precio, no abuses, ¿no? Si se dispara mucho, sí va a entrar el papá gobierno y decir, oye, bájale, porque no puedes, por ejemplo, no puedes monopolizar la producción de huevo y poner el precio que tú quieras. Entonces, entra el papá gobierno a regular que no existan monopolios para que no se nos venda como consumidores finales un producto, a lo mejor de primera necesidad, a un precio súper caro.
En un mercado libre, sin regular, los bienes y servicios únicamente se producen si el proveedor puede obtener utilidad. Si tú como fabricante obtienes utilidad, pues lo produces. Si no obtienes utilidad, pues dejas de hacerlo. Uno no logra ganar una utilidad si alguien no quiere el producto. Si no vendes el producto, pues tampoco lo vas a producir. ¿Por qué? Porque no te es redituable fabricarlo. El surtido del producto que se encuentra en un sistema de mercado está dictado en última instancia por los gustos y preferencias de los consumidores. O sea, finalmente los consumidores somos los que vamos a determinar qué es lo que se va a producir. ¿Por qué? Porque yo con mis gustos o yo como sociedad de consumidores vamos a decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que sí se puede vender, qué es lo que no. ¿Okay? La libre empresa, dice acá, también conocido como sistema de mercado, significa que los individuos tienen la libertad de iniciar negocios privados en busca de utilidades. Los defensores de este sistema afirman que lleva a una producción más eficiente y responde mejor a las diferencias en cambios de las preferencias de los consumidores. O sea, un libre mercado es tal cual, escucha a tus consumidores, escucha lo que necesitan, escucha las necesidades si están cambiando. Por ahí de los 2000, nuestra necesidad de chavitos era traer pantalones un poquito acampanados. Ahora mismo, la necesidad de los chavitos es traer los pantalones como super skinny, ¿no? Entonces, las necesidades están cambiando. Si las fábricas de jeans no escuchan a los consumidores finales, seguirían entonces produciendo pantalones acampanados y pues ya nadie se los compraría, ¿no? En un sistema de libre mercado, la distribución de la producción también se determina de manera descentralizada. Lo que obtiene cada hogar depende de sus ingresos y su riqueza. Y ahora, ¿qué es ingreso y qué es riqueza? También viene en el examen. Ingreso es lo que gana un hogar en un año y se obtiene de varias formas, de sueldos, de salarios o de intereses. ¿Okay? Entonces, un ingreso no es lo mismo que la riqueza. Tu ingreso es lo que tú obtienes por tu trabajo. ¿Okay? Por tu trabajo, por lo que te pagan o por lo que el banco te da de intereses. Esos son tus ingresos. ¿Por qué? Porque son además ingresos, vamos a decir entre comillas, constantes o regulares. Constantemente a ti te están pagando o regularmente a ti te pagan y esos son tus ingresos. Ahora, la riqueza es lo que tú ya tienes acumulado. ¿Okay? Por ejemplo, lo que tienes ya en el cochinito, esa es tu riqueza, no son tus ingresos. Si te heredan, si te dan una herencia, va a formar parte de tu riqueza, no de tus ingresos. ¿Por qué? Porque una herencia te cae, digamos, una sola vez en la vida o te va a caer una vez, pero no va a ser de forma recurrente. ¿Okay? Entonces, ingreso es lo que gana un hogar dentro de un año gracias a sus salarios, a sus sueldos o a sus intereses. Y la riqueza es lo que ya tiene acumulado por ahorros pasados o por herencias. Ok, ya, listo, ya casi terminamos. Tenemos que terminar esto. Un precio es la cantidad en la que se vende un producto por unidad y refleja lo que la sociedad está dispuesta a pagar, ¿sí? Volvemos, la sociedad es la que te va a dictar a cuánto lo vas a poder vender, ¿sí? Y es la cantidad de dinero que tú como productor necesitas por lo menos para sacar tus costos y sacar un poquito de utilidad. Cuando existe ese equilibrio entre entre el precio que yo necesito colocar mi producto y el consumidor que quiere comprarlo, entonces llegamos, digamos, a un acuerdo y fijamos el precio. Los precios de los insumos son tierra, trabajo y capital, determinan cuánto cuesta un producto. Los precios de las variedades de mano de obra, que son las tasas salariales, determinan la remuneración por trabajar. O sea, los precios de los productos les vamos a llamar tal cual precio. ¿Ok? Y al costo o al precio que le pone un trabajador por su mano de obra, se le llama tasa salarial o remuneración por trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, a mí la escuela me dice, oye, ¿cuánto me cobras por dar una clase? Ah, pues mi precio es tanto. Esa es mi tasa salarial o mi remuneración por trabajar. Si vas al tianguis y dices, oiga, ¿cuánto cuesta este kilo de fresas? Pues cuesta 50 pesos. Ese es un precio, ¿ok?
Entonces, vamos a ver que a pesar de que los dos, o sea, tanto el productor de fresas como yo, estamos cobrando algo, digamos, lo que se paga, a uno se le llama precio y a otro se le llama remuneración por trabajar o tasa salarial. Síntesis de esta última parte. En un sistema de mercado libre, las preguntas básicas de la economía se responden sin la ayuda de un plan o directivas de un gobierno central. En el libre mercado, eso significa libre. Se deja que el sistema opere solo sin interferencias externas. Los individuos, en la persecución de sus intereses, emprenden negocios y producen los bienes y servicios que la gente quiere. Otros deciden si adquieren habilidades, si trabajan y si compran, si venden, invierten o ahorran ingresos que ganan. El mecanismo básico de coordinación es el precio. O sea, en síntesis, en el libre mercado, que nos va a decir qué producir, cuándo producir, cómo producir, es tal cual el mercado o nosotros como consumidores, que vamos a decidir si ese precio nos gusta, si estamos dispuestos a pagarlo, si es el producto que necesitamos, si el producto resuelve mis necesidades, etc. Y entonces nosotros como mercado, como consumidores finales, respondemos a las preguntas: ¿qué producir? ¿Cuándo producir? ¿Y a qué precio producir? ¿Ok? Oh, no, todavía hay más. Ah, no, ya casi. Finalmente, todos los sistemas reales son mixtos y es muy poco frecuente encontrar sistemas puros. Es decir, existen la empresa individual y ejerce elección independiente, aún en las economías donde el gobierno desempeña la función principal. Por el contrario, no hay economías de mercado que no tengan participación ni regulación gubernamental, que era lo que platicábamos, ¿no? El gobierno de alguna manera mete su mano cuando ve que los precios están muy exagerados. El gobierno también es un consumidor de bienes y servicios y a su vez da empleo a miles de trabajadores y es por ello que entra en las economías de mercado. Asimismo, redistribuye el ingreso por medio de los impuestos y la asistencia pública. ¿Okay? Bien, bueno, esto ya, etcétera, ¿no? ¿Dudas del tema? Ninguna. ¿Ninguna? No, todavía. Vale. Si no No, tenemos más ninguna dudas, parte. entonces ya nos podemos ir. Y recuerden estudiar para su examen. Igual va a ser de opciones múltiples. ¿Vale? Sí, gracias. Muchas Suerte. gracias. Cualquier cosa, Gracias. Profe. Gracias. bye. Jesús, bye.